arrancando con el vivo del día de hoy. Ahí está Valeria, que es la invitada del día de hoy. Uy, Ahí está al estamos. revés la cámara. Mira, Ahí arriba, ahí va. está. Ah, ahí está. No, Perdón que estaba mal. Ahí va. No sé no, si se me ve medio oscura, me parece, pero bueno, no yo justo sé, porque tengo problemas de luz. tengo un metal acá adelante gigante, entonces como que tengo una ayuda. No, yo Bueno, podía ponerme contra la ventana, pero iban a ver la heladera y me parece sí, como sí, poco suele. prolijo. El problema de estos tiempos de pandemia y todo este tipo de actividades online que uno busca los rincones de la casa que más o menos Bueno, estén va a ser así disponibles. hoy. Bueno, hola Valeria, buenas tardes. Un gusto tenerte hoy como invitada acá en Síntesis Mundial. Para los que no la... Bueno, me presento primero yo, soy Martina Mántaras, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Mis estudios van más para la política exterior argentina, pero bueno, hoy formo parte del equipo editorial de Síntesis Mundial y bueno, hoy vamos a estar hablando del tema de las elecciones en los Estados Unidos que se van a celebrar este próximo 3 de noviembre, el próximo martes, y tenemos de invitada a Valeria Carbone, que tiene un currículum bastante extenso en cuestiones de Estados Unidos. Ella es doctora de Historia por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también, es investigadora postdoctoral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones en América Latina, becaria postdoctoral de CONICET, ex becaria Fulbright y secretaria de redacción de la revista Huellas de Estados Unidos de Estudios, Perspectivas y Debates de América Latina. Así que Sí. gracias y bienvenida por estar hoy acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, vamos a charlar un ratito de las elecciones, parece. De las elecciones en los Estados Unidos, que como ya dijimos, el próximo 3 de noviembre. Bueno, Valeria estuvo hablando por un montón de lugares sobre esta temática, así que bueno, acá queremos darle otra vuelta de tuerca y ver qué podemos comentar de novedoso y tener más para pensar sobre todo que no es cualquier elección la que se celebra este martes, sino que es la elección de la primera democracia de Occidente o la que se instituyó como la primera democracia liberal de Occidente y es una de las potencias mundiales más importantes en estos momentos, por lo tanto siempre es importante ver qué es lo que sucede en los Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta esto último, ¿no? No sé qué me decís vos de por qué es importante Estados Unidos ver las elecciones. Bueno, es importante porque es uno de los países hegemónicos, es por lo menos el hegemón de la región. Y bueno, Estados Unidos ocupa un rol muy importante en el orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Así que, si bien no considero que sean las elecciones más importantes de la historia norteamericana, hubo otras que fueron mucho más importantes que esta por distintos motivos. Sí, estas se celebran en un contexto bastante particular, con un presidente que ha instalado una narrativa también bastante particular sobre, no solamente en estos 4 años, sino de lo que puede pasar de acá hasta el 20 de enero, que es el día que, según la Constitución, se establece la transición presidencial. Así que eso, si bien no creo que sean las más importantes, sí considero que son destacadas y bueno, y por eso les prestamos atención. Por supuesto. Bueno, antes de hablar más del contexto en particular de estas elecciones, siempre es interesante recordar cómo es el sistema electoral de los Estados Unidos, porque es bastante diferente a lo que se celebra acá en Argentina, que es una elección directa, depende de los porcentajes, etcétera, etcétera, gana el que más votos tiene, más o menos
sabemos, pero allá el sistema es distinto, sobre todo si tenemos en cuenta que en el 2016 Hillary Clinton saca la mayor cantidad de votos desde la población, pero en colegio electoral termina ganando Donald Trump. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el sistema electoral de los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, primero una aclaración. Argentina tuvo colegio electoral hasta la reforma del 94, así que Claro. esto de que nos resulte como tan extraño, habría que repensarlo. Y segundo, Estados Unidos siempre tuvo el mismo sistema electoral, entonces, bueno, lo mismo, nos puede por ahí causar curiosidad porque tenemos una determinada concepción de los Estados Unidos, pero Estados Unidos es un sistema político republicano de representación indirecta en el cual, sobre todo para las elecciones presidenciales, el colegio electoral es el que define la elección, no el voto popular. O sea, lo que uno como ciudadano que vota son a los electores. Los electores están vinculados de alguna manera a los candidatos, pero uno vota electores. Y la particularidad, que es lo que hace que haya una diferencia a veces muy sustancial entre el voto popular y el colegio electoral, es el sistema de lo que ellos denominan the winner takes all. ¿Qué significa esto? Que en 48 de los 50 estados el voto no es proporcional. O sea, por ejemplo, si vos y yo competimos en una elección y yo me llevo, porque la elección la ganaría yo me llevo el 60% de los votos y vos el 40%, no es que vos te llevas el 40% de los delegados y yo el 60%. En 48 de los 50 estados yo me llevo todos los delegados de ese estado. Entonces eso hace que, sobre todo en elecciones en donde el voto popular entre un candidato y el otro es como poquito, la diferencia en el colegio electoral sea como mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo me llevé todos los delegados del estado. Entonces eso hace que, nuevamente, por más que en el 2016 nos llamó la atención esto de que el presidente que resulta electo no es el que tiene la mayoría del voto popular, pasó más de una vez. Así que no tendría que ser tan sorprendente tampoco. Totalmente, qué buen dato que has dado de lo último. En cuanto a la cuestión de la reforma en Argentina, yo soy del 93, por ejemplo, entonces siempre ya vi voto directo. Claro, O sea no, que... me imagino, pero bueno, ¿qué pasa con las clases de historia en la secundaria? Entonces, no, a ver, esto, no, es importante saberlo, porque es verdad, a muchos les llama la atención. Pero bueno, no es que nosotros hemos sido históricamente ajenos a la existencia del colegio electoral. Por supuesto. Y yendo también a la característica digamos, no tanto del sistema electoral, sino al clima más político de las elecciones, una de las cosas que generalmente hablamos es de los estados win, o los estados que van cambiando de elección a elección. ¿Qué es lo que nos podés decir de lo que está ocurriendo hoy en día, que se está viendo un empate más o menos entre esos estados que generalmente tienden a cambiar, está siendo las arenas donde se está disputando la elección, ¿no? Sí, bueno, primero aclarar que en Estados Unidos las elecciones suelen ser muy estratégicas por esta situación de que el ganador se lleva todo y los delegados, ¿no? Entonces, si bien se supone que hay estados que son swing, ¿qué quiere decir esto? Que son estados que por ahí en una elección votan a un partido y en otra elección, perdón, no todo el estado, sino que por ahí en una elección gana un partido el voto mayoritario y en otra otro. Todos los estados atravesaron por esto, digamos. En la elección del 2016 había muchos menos estados que se consideraban swing. Hay algunos estados que son considerados swing y que yo miro la lista y digo, este estado va a votar como votó la elección pasada, no es swing, pero bueno, los analistas ven otra cosa. Y son estados que, bueno, tienen esta característica de ser imprevisibles o impredecibles para los candidatos, y que en esta tendencia que parece que tenemos todos de querer adivinar la elección antes de que suceda, al no saberse cómo van a votar, la gente se concentra mucho en qué puede pasar en esos estados. ¿Y por qué son swing? Porque, bueno,
muchas veces por diferentes circunstancias la cantidad de gente que se presenta a votar influye mucho. Entonces, bueno, eso hace que sea impredecible, porque en Estados Unidos el voto no es obligatorio y para votar hay que empadronarse o sea, como que hay una serie de pasos previos necesarios para votar, y eso hace que si la cantidad de votantes se aumenta o disminuye sustancialmente, eso pueda influir en el conteo final de los votos del Estado. Así que bueno, eso es más o menos la idea. ¿Y cuáles son los estados hoy que estamos viendo, digamos, como aquellos que, donde se pueda, digamos, no se sabe cómo se va a votar? ¿Cuáles son los que están mirando hoy en día? Sé que Florida, por Mirá, ejemplo, un montón. Un montón. Desde Florida es uno, no sé por qué, pero bueno, no importa, lo ponen ahí en la lista. Texas es otro, que es, digamos, se sumó a la lista por ciertas tendencias que se vienen viendo desde 2018 y por la cantidad de votantes que se presentó ahora en lo que es el early voting, que son las votaciones anticipadas. Y bueno, y después hay muchos otros estados que parece que no se sabe para dónde van a votar, como Pensilvania, qué sé yo, creo que estaban hablando hace un ratito de Arizona. O sea, creo que en la lista de los 50 estados se habían metido 16 estados swing, y en la elección pasada calculaban que eran 7 u 8, así que, pero bueno, te repito, hay algunos que están en la lista que yo no sé por qué están ahí, pero bueno, supongo que tiene que ver con predicciones que hacen las diferentes consultoras. Totalmente claro esta cuestión. Y si vamos más hacia lo particular, vos hablaste, ¿no?, de la cantidad de votantes que se habían registrado para votar, valga la redundancia, y un índice más alto de participación en estas elecciones anticipadas. ¿Cuál se puede decir que es el clima por el cual se están atravesando, por el cual se está atravesando, particularmente en estas elecciones, si tenemos en cuenta no solamente este índice de participación, sino también un Trump hablando de un fraude previo y un discurso bastante fuerte, medio como deslegitimando el sistema, el proceso de votación mismo, y sobre todo si tenemos en cuenta que no solamente es el presidente, sino que busca la reelección. Y si también podríamos hablar, ¿no?, que si vemos este número mayor de votantes, si hay un mayor interés de la población estadounidense en estas cuestiones de las elecciones, y se puede traducir una mayor participación electoral. No sé. A ver, son un montón de cosas distintas. Vamos a ver, vos traeme cuando me vaya, sí. No, sí. Yo voy a empezar a ofrecerte posibles respuestas y vos me traes cuando me vaya mucho por las ramas. Dale. A ver, esta elección es importante, sí, es importante no solamente por el tipo de presidente que está buscando la reelección, que es un presidente, vamos a llamarle controvertido, y que además desde que asumió la presidencia, sus índices de popularidad están por debajo del 50%, ¿no? Y eso ya es como un poco lo que marcó su presidencia desde que asumió hace 4 años atrás. Además, por más que él diga que no, lo cierto es que Estados Unidos empezó a sufrir una desaceleración económica a 2 años de su presidencia, por diferentes factores, entre ellos la crisis comercial, la guerra comercial con China, que afectó a sectores que son bastante importantes en el electorado, como ser el sector agrario, y que un poco en disonancia con lo que suele proponer el Partido Republicano, se le ofreció al agro un subsidio multibillonario para afrontar esta situación, que es el sector más afectado por la crisis comercial con China, pero la verdad es que no hay visos de solución de esa guerra comercial. Entonces creo que eso, por un lado, afecta bastante, y después, bueno, este particular año de pandemia, en el cual hubo muchas diferencias entre Trump y los gobernadores de casi todos los estados, te diría, con una administración que la verdad es que no estaba preparada para afrontar esto y que tampoco
ajustó el rumbo a medida que pasaban los meses, tanto desde lo sanitario y de políticas públicas como desde la retórica. Entonces, si bien Trump no es el único al que se le puede adjudicar esto, porque el Congreso contribuyó bastante poco a mejorar la situación, creo que es un indicio digamos, a contextualizar esto más las protestas sociales que hubo desde mayo en adelante, que creo que informan bastante sobre toda la crisis en conjunto que hay. Una crisis económica, crisis social, crisis política, crisis de representatividad, crisis político-institucional, y todo eso abona a estas elecciones del 2016. Trump viene hablando de fraude desde que asumió. Uno de sus catchphrase favoritas es: yo perdí el voto popular porque hubo fraude, porque si no hubiera habido fraude yo hubiese ganado el voto popular. Entonces no es que su argumento es nuevo ni novedoso, y la verdad que los que seguimos Estados Unidos esperábamos bastante que esto se repitiera, que él dijera que si no ganaba la reelección, dada que su presidencia es eximia, que había habido fraude electoral. Entonces, bueno, cuando él empezó con esto no es que nos llamó la atención, pero sí es significativo el hecho de que él es lo que se denomina el incumbent, que eso significa que es la persona que detenta el cargo y que busca la reelección, y que él diga que su propio gobierno no puede asegurar la legitimidad de las elecciones cuando su propio Departamento de Justicia y la FEC, que es la Federal Election Commission, que es la Comisión Federal Electoral, le han dicho públicamente que no hay casos comprobados de fraude, sobre todo cuando no se empezó a votar, es como que abona a lo que yo considero ya, digamos, como que ya pasamos de una crisis de representatividad a una crisis de legitimidad. Estas elecciones están manchadas antes de empezar, porque el oficialismo habla de fraude y la oposición habla de tácticas de supresión del derecho al voto, y de un lado y del otro se habla de la interferencia rusa y de la interferencia china en las elecciones, así que digamos como que por todos lados estamos dudando de lo que pase el 3 de noviembre, así que bueno, eso es un poco el panorama previo a las elecciones. También te he escuchado, recién lo nombraste, ¿no? La estrategia de la oposición en cuanto a que te he escuchado hablar también a vos sobre la reducción de la posibilidad de la participación, la cuestión de los lugares donde se va a votar, que en muchos estados hubo menos mesas electorales, no me sale la palabra específica de los Estados Unidos, pero ¿nos podés contar un poco de eso? ¿Cómo se fue delimitando la participación ciudadana en las elecciones? ¿Cuáles son las estrategias o lo que denuncia la oposición? Bueno, esto está pasando bastante desde 2013, cuando la Corte Suprema, en un caso bastante conocido en Estados Unidos, que es el caso de Shelby County contra Holder, un poco esta ley de derechos civiles del año 1965 que aseguraba la universalidad del voto y prohibía ciertas tácticas de supresión electoral, como ser los impuestos de capitación, que son los impuestos electorales, o los test de alfabetización, y bueno, toda una serie de tácticas que eran muy comunes en los estados del sur de los Estados Unidos, cuando era en la era de la segregación racial. Bueno, esta ley de derechos civiles del 65 un poco aseguraba que estas tácticas que impedían a la población afroestadounidense ejercer su derecho al voto fuesen suprimidas, y le asignaba al gobierno federal un rol importante para asegurar que esto no sucediera. Bueno, en 2013 la Corte Suprema salió a decir que la supervisión del gobierno federal ya no era importante porque el contexto histórico había cambiado. Entonces esto abrió la puerta a que una previsión muy importante de la ley de derecho al voto fuese declarada inconstitucional, y los estados procedieron a aprobar una serie de proyectos de ley que dificultan el ejercicio del derecho al voto muchísimo. Las tácticas son múltiples, la verdad, y esto no solamente lo vienen denunciando los demócratas a nivel federal, sino que lo vienen denunciando muchos especialistas de derechos electorales y de organizaciones de derechos civiles. Entre ellas está esto que se registró desde
la última elección para acá, la última elección fue la del 2016, las presidenciales, y el 18 las legislativas. Bueno, ¿qué sucedió? Se registró una reducción del 50% de los centros de votación en Estados Unidos. Eso es un montón. Entonces, por ejemplo, hay estados que pasaron de tener 3.200 centros de votación a tener 200 en todo el estado. Esto, como te podrás imaginar, es un obstáculo a la votación, porque si vos vas a votar y el centro de votación que tenías acá nomás, ahora lo tenés a 25 kilómetros, o tenés que ir a votar y tenés que hacer una cola de 7, 8 horas, y esto no es una exageración, hay estados que registraron demoras de entre 5 y 7 horas en la fila, me parece que es indicativo de lo que está pasando. Por eso también mucha gente, como sabe de estas tácticas, está votando en forma anticipada. Entonces, por ahí si no pueden votar un día, tienen la posibilidad de ir otro, y mucha gente no está esperando hasta al 3 de noviembre, porque bueno, por ahí ese día cierran las mesas de votación y no pueden votar, o tienen miedo de que sus votos por correo no sean contabilizados, entonces, porque hay un tema de cuándo el voto es emitido y hasta cuándo cada estado va a recibir boletas por correo y las va a contar o no las va a contar. Entonces todo eso abona que la gente haya planificado en forma masiva el presentarse para votar, y eso es lo que está pasando en muchos estados como Texas, por ejemplo, que ya esta semana alcanzó los índices de votación de la elección del 2016. Bastante altos, y el martes recién supuestamente es el día electoral, ¿no? Exacto, así que bueno, eso es por lo menos, eso no significa, a ver, a nivel de cómo está votando la gente no lo podemos saber, No. Pero bueno, los índices de participación son más altos, sí. Hay algo que particularmente a mí me llamó la atención, que es toda la campaña de, digamos, de la cultura pop, de todos los actores, directores. Hay una gran campaña en Instagram y en las redes sociales primero fue para registrarse para votar, y después para participar en las elecciones, y es como se ve generalmente en todo Hollywood, que ya sabemos que siempre inclinan para un lado de la balanza, pero se nota que por lo menos están tratando de, bueno, los derechos, hay que ejercer el derecho a voto, etcétera, etcétera, y se ve esa campaña por lo menos. Sobre todo un montón de actores que, esto lo hablo muy desde lo que veo también desde otra mirada, actores que nunca se pronunciaron, que es la primera vez que salen a pronunciarse a favor de un candidato o el otro. Es como bastante Sí, igual particular. eso es bastante común. Los actores de Hollywood casi siempre son bastante vocales, porque muchos consideran que tienen una plataforma para expresar sus opiniones y la utilizan, digamos. No es, la verdad que no es nuevo. En el 2016, la verdad que, como vos decís, parecía que Hollywood estaba casi todo votando por la misma candidata, y bueno, y eso a veces influye a favor y a veces influye en contra, porque también la realidad es que, como suele pasar, los actores y las personas de Hollywood viven en un mundo en donde el estatus socioeconómico es otro. Entonces, claro, creo que eso en Estados Unidos influye mucho, que lo mismo que pasó durante la pandemia, que gente desde su gran mansión en las colinas de Hollywood, en un predio de 70 hectáreas, te diga hay que quedarse adentro, es como, bueno, sí, claro, pará un cacho. Y creo que eso a veces puede terminar jugando en contra, pero del candidato. Sí, también depende mucho de qué figura estamos hablando, si es una celebrity o, bueno, es como que, no sé, depende bastante, digamos, pero bueno, sí, es parte de todo esto. Acá tengo dos preguntas que me pasaron, que están haciendo en los comentarios. Una es, ¿durante cuánto tiempo están abiertas las mesas electorales allá? Digamos, ¿hasta cuándo duran las elecciones anticipadas? O sea, esto primero. Bueno, la verdad que voy a hacer una respuesta muy poco simpática, que no les va a gustar, pero es la realidad. Depende de cada estado. A ver, en Estados Unidos son los estados los que organizan las elecciones federales.
Hay una serie de lineamientos, sí, que son los que establece la Federal Election Commission, pero cada estado decide cómo quiere que sean las elecciones. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo? O sea, terminan el 3, no es que en eso estamos todos de acuerdo, pero digamos, cómo son las condiciones del voto, si es el voto en persona, si existe el voto por correo o no, cuáles son las condiciones del voto por correo, qué documentos presentar para votar, si se vota con la urna o se vota con la maquinita. Todo eso es decisión estadual. Hay estados que empiezan el early voting casi un mes antes. Hay otros que empiezan una semana antes. Hay otros que reducen mucho los lugares de votación para el early voting y después abren más centros de votación el día de la elección. Todo depende de los estados. Hay estados que están votando hace un mes y hay estados que empezaron a votar el martes pasado. Así que depende. Bien federal la organización en esto también. Otra de las preguntas que nos acerca Dana es si influye el gerrymandering en el voto. A ver, no influye en el voto, influye en el resultado. ¿Qué es el gerrymandering? El gerrymandering es la reorganización de los distritos electorales que se suele producir en Estados Unidos cada 10 años. O sea que eso significa que un distrito electoral puede tener una forma o una composición demográfica en una elección y cambiar totalmente para la que viene. En esto influye mucho cómo fue cambiando la composición del estado o de la zona que se está siendo redelimitada en esos 10 años, porque se hace luego del censo. Y la verdad es que los dos partidos tienen tendencia a redibujar los distritos en función de que los beneficie en el resultado electoral. ¿Qué significa eso? Que si hay barrios que tienen una determinada tendencia a votar de una determinada manera, por ejemplo, a votar demócrata por su composición demográfica o la presencia de determinados colectivos o sectores socioeconómicos, se redibuja todo para que, o diluir el voto de las minorías y que los grupos minoritarios queden diseminados en grupos de mayorías republicanas o al revés. Y si no, para asegurar que en este sistema del winner takes all un candidato obtenga la mayoría de los votos por ahí por muy pocos votos. El gerrymandering en Estados Unidos es legal y ahora tienen el beneficio de que la tecnología los acompaña para tener múltiples opciones de cómo redibujar un distrito. Y bueno, la verdad es que sí, influye mucho en cómo, en la representación de los distritos, cuál es el resultado de la representación. Digamos, no es que la gente va a votar diferente según el distrito en el que se encuentre, pero el resultado de cómo son contados esos votos sí influye. Influye. Buenísimo. Y la otra pregunta que nos están haciendo, perdón, es si la tercera ola de COVID puede influir en los que aún todavía no votaron. La segunda, todavía no llegamos a la tercera. No, a ver, me parece que... Sí, no, me parece que todo influye. La verdad es que en un contexto como el actual, el que la gente no solamente se esté presentando tanto para votar, sino que las protestas sociales en Estados Unidos continúen bastante, digamos, en forma intensa, por más que la prensa no está acompañando la cobertura, es significativo, ¿no? Y me parece que revela que mucha gente considera que esta es una elección muy importante como para pandemia incluida dejarla pasar. Insisto en que esto no nos indica nada en función de resultados de la elección, pero sí me parece que es importante. Bastante claro quedó la respuesta. Antes habías hablado, ¿no?, de la crisis económica que estaba atravesando los Estados Unidos luego de, digamos, dentro del contexto de la guerra con China, y sabemos que, digamos, el contexto, situación económica, pandemia, situación sanitaria delicada, y tenemos, ¿no?, la tercera pata que es el movimiento del Black Lives Matter a partir de mayo, todas esas protestas sociales que surgen a partir del asesinato de George Floyd. Hay un contexto, digamos, de esta crisis económica, sanitaria y social, y quería saber si ha impactado las demandas que surgieron
han generado alguna modificación en las plataformas de los dos candidatos principales, tanto de Trump o de Biden, si han sido incorporadas dentro de la plataforma electoral de los candidatos, o si, digamos, la elección va por un lado y lo que sucede en la calle va por otro. A ver, la respuesta a eso es sí fueron incorporadas y también sí las protestas sociales van por otro lado, porque, a ver, lo que estamos viendo a nivel plataformas es bastante dicotómico. Hago una aclaración. Las plataformas de los partidos, sobre todo los dos partidos mayoritarios, van cambiando a lo largo de las elecciones. No es que el Partido Demócrata tiene una plataforma fija y el Partido Republicano tiene la suya, sino que las plataformas son diseñadas en función del candidato y de los delegados. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, los que estén siguiendo las elecciones en Estados Unidos por ahí o hayan seguido las primarias, sabrán que en el mes de abril, cuando empezó a pasar todo esto de la pandemia, Sanders se bajó de las primarias, en un momento dijo, bueno, yo suspendo mi campaña, y a pesar de que no voy a seguir compitiendo, como cediéndole la victoria a Biden, yo quiero seguir apareciendo en las boletas de las primarias que quedan y seguir acumulando delegados. ¿Por qué esto es importante? Porque los delegados, además de ir a la convención y pararse delante de un micrófono y decir, nosotros le damos los delegados del estado de Texas a tal, se reúnen para discutir la plataforma de los partidos. ¿Qué plataforma va a llevar el presidente y vicepresidente nominado por el partido a la elección general? Cuanto más delegados arrastra un precandidato, más posibilidades tiene de que los puntos de su agenda sean incluidos en la plataforma del partido, y además de que ese precandidato que se bajó, por ahí arañe un cargo público después de que ¿no? terminen las elecciones. Entonces, bueno, ahí depende mucho de los candidatos, de los precandidatos, perdón. Por supuesto que hay temas de agenda que se meten, o sea, no discutir sobre el Black Lives Matter en los dos partidos era ineludible, o de la cuestión económica, o digamos... El COVID. A ver, los temas de agenda son iguales para los dos partidos. La diferencia es cómo los dos partidos proponen abordarlo. Y en ese sentido lo que yo estoy notando es que si bien, bueno, Trump no tiene ningún problema en decir que su filosofía o su política es la de la ley y el orden, y para él hay una correlación entre protesta social y criminalidad, digamos. Hay el mensaje de criminalización de la protesta social que viene del Poder Ejecutivo es bastante claro, y si bien hace poco se publicó un estudio, y acá el rol de los medios de comunicación es muy importante, hay un estudio que se publicó hace poco que dice que reveló que de las protestas que se vienen celebrando desde mayo, el 93% fueron pacíficas. ¡Uy! Acaba de volar el celular. Ahí está. No pasó nada. El 93%, lo voy a dejar ahí, a ver. Ahí está, voy a bajar de la silla. Listo, ahí está bien, ¿no? Bueno, el 93% fueron pacíficas. Y ese 7% que no fueron pacíficas, ¿qué es lo que pasó? Se descubrió que o había tenido influencia el accionar policial o había tenido influencia la presencia de grupos supremacistas blancos. El problema es que los medios se concentraron y se concentran en este 7% de las protestas que se vuelven violentas y enfocan el origen de la violencia en un lugar por ahí no está tanto. Eso por un lado, y creo que la concentración de lo que sucedió desde entonces está en este 7% de las protestas que fueron violentas o que se tornaron violentas, y que eso también apunta a deslegitimar la protesta. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, estas protestas tienen sus propias demandas y sus propios objetivos. El principal, que es el que captó la atención de los medios, es el de financiamiento policial. Y la verdad es que tanto los republicanos como los demócratas dicen que esto no es una solución. Entonces, si bien hay un partido que parece creer que las vidas de los
afrodescendientes importan, que la solución que el movimiento propone no es la válida. Entonces me parece que eso muestra que hay una disonancia entre las demandas del movimiento popular o el movimiento social y la solución que se propone desde lo institucional. Entonces, bueno, creo que ahí hay como una falta de representación y una falta de conexión entre lo que piden los movimientos sociales y lo que piden, o lo que se hace a nivel institucional, qué sé yo, estas tácticas de supresión de derecho al voto incluso que estamos viendo desde 2013, hay una reforma electoral en el Congreso desde hace muchos años, patrocinada por un legislador que falleció hace poco, que se llama John Lewis, y el Congreso no la trata. Entonces no es solamente lo que sucede desde el Poder Ejecutivo, también es importante lo que pasa a nivel legislativo en ese sentido. Sí, también tenemos se renueva también la Cámara de Representantes en su totalidad el martes, y la de senadores también, eso sí que no me acuerdo. Bueno, el martes, además de la presidencia, se renueva la totalidad del Congreso, como decís vos, y un tercio del Senado. Y además hay muchos otros cargos estaduales que están en juego, como por ejemplo algunas gobernaciones, y digamos, es una elección que va a tener impacto en todo el Estado. La mayoría en la Cámara que dominan, así que no es una cuestión menor. Sí, me acuerdo, Obama pudo gobernar con un Congreso a favor solamente los 2 primeros años, ¿no? Y después tuvo ese problema de tener el Congreso en contra. Y a Trump le pasó lo mismo, ¿no? Sí, a ver, la verdad que a pesar de que mucha gente no es consciente de eso, la verdad es que tener un Congreso en la cual una Cámara tiene una mayoría y la otra tiene una minoría, o un Congreso totalmente opositor, dificulta mucho el avance de la agenda del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no avanza legislación, o sea, un presidente no puede sponsorear una ley, eso depende de los legisladores. Por supuesto que el Poder Ejecutivo las patrocina porque son leyes de agenda, pero si tenés un Congreso en contra, la verdad que avanzar legislación a nivel doméstico es difícil. Y otra cosa que mucha gente por ahí no tiene en cuenta es que las leyes que se tratan en el Congreso surgen de comisiones bipartidarias, o sea que nunca una ley que es tratada en cualquiera de las dos cámaras es la ley original. Generalmente cuando la ley llega al recinto, no me salía la palabra recinto, al recinto, atravesó por varias modificaciones y lo que se intenta es que haya una suerte de consenso bipartidario. Esto cuando una Cámara tiene una mayoría y la otra tiene la otra mayoría, porque si no sería muy difícil avanzar legislación. Es mucho más fácil para el partido que domina las dos cámaras avanzar la legislación que quiere, por supuesto, pero la verdad es que desde que la ley surge hasta que la ley es aprobada, hay muchas modificaciones. Así que eso también influye en la percepción que se puede tener de una administración y qué tan exitosa fue en avanzar legislación. Claro. Y ya que estábamos hablando de los dos poderes, nos falta el tercero, y uno de los temas de agenda en estas elecciones también, ¿no?, fue el nombramiento de Amy Coney Barrett como dentro de la Corte Suprema, que digamos inclina la balanza también, y se habla de una corte conservadora. ¿Qué nos podés decir de esto en relación al patrocinio de Trump, ¿no? Y cómo puede afectar el devenir del institucionalismo allá en Estados Unidos? Mira, se me cortó la última parte de la pregunta, si me la podés repetir, te agradezco. Que uno de los temas de agenda también que apareció durante todo este proceso fue el nombramiento de esta jueza conservadora apoyada por Trump, que, digamos, rompió ciertas tradiciones que tenían los dos partidos en relación al nombramiento de juez en un año electoral, y a Obama no se lo habían permitido los republicanos, y ahora el Senado sí aprobó la designación, y
y se habla, ¿no?, de una Corte Suprema conservadora y cómo puede afectar, ¿no?, esto en el régimen institucional de los Estados Unidos, ya que hablamos de los otros dos poderes. Bueno, a ver, varias cosas hay para decir ahí. Trump tuvo la capacidad de nombrar más de un juez en la Corte Suprema, lo que es súper importante porque la Corte Suprema en los Estados Unidos tiene el rol de determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de determinadas leyes o normas o lo que sea, y que eso tiene un impacto a nivel federal. Entonces, eso es importante. Porque además, estas determinaciones de la Corte Suprema de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinadas leyes impacta en las leyes que se sancionan después a nivel estadual, porque sienta un precedente, digamos, es un poco la función de la Corte Suprema. Nosotros estamos viendo esta Corte conservadora desde hace muchísimo tiempo, porque desde hace mucho tiempo los conservadores tienen, o el bloque conservador es el que tiene la mayoría, y la verdad es que yo creo que en esto el Partido Republicano está actuando en forma muchísimo más estratégica que el Partido Demócrata desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esta situación que se dio en la Corte Suprema fue muy desafortunada para el bloque liberal, pero cuando a la jueza que falleció, Ruth Ginsburg, cuando ella le diagnosticaron cáncer, que Obama todavía era presidente, se le sugirió de alguna manera que renunciara para que Obama tuviese la posibilidad de nombrar a otra jueza y básicamente evitar el escenario que tuvimos ahora. Entonces, a mí me parece que, si bien lo que dijo Trump pudo sonar muy poco simpático, es política y él tiene la prerrogativa de nominar a un juez para la Corte en estas circunstancias excepcionales, y él se está moviendo dentro del marco de la legalidad. O sea, las audiencias se desarrollaron con normalidad, el Senado es el que la tenía que aprobar y se hizo en un periodo de tiempo, digamos, no extraño. Ya George Bush había logrado nombrar a 2 jueces de la Corte en menos de 20 días, así que bueno. Y sí, es verdad que el Partido Republicano, en algún momento, algunos miembros del Partido Republicano dijeron que en año electoral no se nombraban jueces, pero también después salieron a decir que eso era otra circunstancia y que ahora esta es otra, y que como ellos tienen la mayoría lo van a hacer. Y bueno, y la verdad es que si te pones a pensar, eso es moverse políticamente, y que sí, hay cosas en las cuales las cuestiones morales no cuentan demasiado. Así que me parece que, digamos, es poco simpático lo que voy a decir, pero me parece que el Partido Republicano está planificando un escenario que es el actual desde hace mucho tiempo, y el Partido Demócrata todavía no se acostumbró a lo que pasó en 2016. Entonces, creo que ahí tenemos un poco el resultado. Creo que también lo que estamos, venías diciendo, ¿no? El fortalecimiento del Partido Republicano, ¿no? Con la victoria de Trump, si pensamos en las elecciones primarias del partido, era Trump el candidato, y mientras que tuvimos unas elecciones primarias del Partido Demócrata, que había muchísimos candidatos. Me acuerdo que las primeras celebraciones de las primeras elecciones primarias estábamos todos viendo cuál era el candidato que mejor se posicionaba, y luego se fueron bajando uno a uno hasta que quedó Bernie Sanders contra Joe Biden, y se termina bajando Sanders. Digamos que hay una crisis, y a la vez tenemos que pensar, ¿no?, que los principales candidatos todos arriba de los 70 años, o sea que el Partido Demócrata está pasando por una crisis interna que es bastante llamativa. No sé si coincidís con esto o no. A ver, un poco sí, un poco más o menos, porque me parecen varias cosas. Primero que generalmente el partido que abandona el poder ejecutivo, cualquiera sea, usualmente, y sobre todo también depende qué elección sea. Cuando hay una elección en la cual ni el vicepresidente no es candidato, que a veces suele pasar mucho, que se presenta como candidato,
y en gobiernos en donde los niveles de popularidad los niveles de popularidad del partido cuando termina una elección son altos, suelen tener crisis internas menores, y el nivel de la cantidad de candidatos o precandidatos que hay en una primaria suelen ser menores, pero estas son cuestiones totalmente coyunturales. Es muy raro que un presidente que busca la reelección tenga muchos contendientes en una primaria. Eso generalmente no pasa. Siempre puede tener rivales, pero si va por la reelección es muy raro que el partido no lo apoye. Lo que no significa que no pase, digamos, pero digo, como que es muy, muy extraño. En el 2016, la cantidad de precandidatos demócratas era menor que la del Partido Republicano y ahora se dio a la inversa. Así que creo que eso tiene más que ver con cuestiones coyunturales y de si el presidente busca la reelección o es una renovación completa. Con respecto al tema de la edad de los candidatos y el género, a mí me parece que también es relativo y el 2016 lo demostró. En el 2008 Obama era el candidato más joven y ganó, el precandidato más joven y ganó la nominación y después ganó la elección. En esta elección el precandidato más joven del Partido Demócrata era también el más conservador, o casi estaba entre el bloque conservador, y uno de los de mayor edad era el más progresista. Así que me parece que cuando la gente vota tiene en consideración un montón de cosas, no solamente el género, la raza o la edad, sino que también tiene en cuenta los antecedentes de ese político, sus propuestas de campaña. O sea, me parece que hay una serie de cosas que influyen en eso, y también me parece que en esta elección particular hay un factor que por ahí nosotros no discutimos tanto en las elecciones, pero que, bueno, creo que en la última sí, pero que en Estados Unidos tiene mucha importancia, que es lo que ellos denominan electability, que es la capacidad de ser electo que tiene un candidato. Y eso es muy subjetivo y depende de cada partido, de lo que considera cada partido. El Partido Republicano en el 2016 no consideraba que Trump tenía esta característica. Sin embargo, ganó las primarias y el partido cerró filas, que no es lo que pasó con el Partido Demócrata. La verdad es que el Partido Demócrata en el 2016 cerraron filas con una candidata que no tenía tanto apoyo popular, pero sí tenía mucho apoyo del partido y de los superdelegados, y me parece que eso se reflejó después en la elección, porque si bien Hillary ganó la mayoría del voto popular, la verdad que la diferencia fue bastante poca, y no fue una elección estratégica. O sea, ganó solamente por 3 millones de votos, cuando se pensaba que la diferencia, o sea, las encuestas le daban que arrasaba en todos lados. Entonces me parece que esto tiene que ver con diferentes cuestiones y contextos y no solamente, digamos, la edad de los candidatos. No, no, lo explicaste mucho mejor y tenés mucho más conocimiento, pero bueno, uno, sobre todo teniendo en cuenta que Bernie Sanders, que representaba el ala más progresista, llamaba la atención, ¿no? Con un discurso bastante que es cautivo, que es raro escucharlo en los Estados Unidos, universidad pública, salud pública para todos, que son discursos como que sabemos las características de los Estados Unidos, capitalismo, etcétera, y era muy, esto es muy personal, ¿no? Me impactaba mucho el discurso, sobre todo sabiendo todo, digamos, los lazos del Partido Demócrata con Wall Street y todo, digamos, en la consolidación. Pasamos a otra cosa, si vamos ya un poco cerrando. No, 45 minutos, me acaban de avisar. Y ¡Apa! quería. Sí, ¿viste? Como, wow. Hablábamos, ¿no?, de la crisis que estamos viendo internamente de los Estados Unidos y vamos hacia agenda externa, ¿no? Sí, vimos que Trump llegó a la presidencia y cambió sustancialmente. Para mí esto es personal, ¿no? Sustancialmente el comportamiento de los Estados Unidos en la agenda externa, en especial, ¿no? Había un apogeo al multilateralismo, al abandono de, no sé, de un montón de regímenes internacionales. ¿Qué es lo que se puede esperar del comportamiento externo
en el caso, en el escenario de que gane cualquiera de estos dos candidatos, y en especial, ¿qué podemos esperar de lo que va a suceder con la relación con China si tenemos anteriormente? Ay, ¿sabés que se me cortó Se la última cortó. parte de la pregunta? Sí, ¿me repetís la última parte? No, y la cuestión, a mí también se me cortó, por eso me quedé callada. La cuestión de la relación con China, teniendo en cuenta estos aumentos de conflictividad, tal como venías hablando desde 2018, en el caso de que gane cualquiera de los dos, ¿no? Tanto Trump como Biden, que es lo que nos podés decir en cuanto a agenda externa y comportamiento externo de los Estados Unidos. Bueno, a ver, los puntos más importantes de la agenda no van a cambiar gane quien gane. La verdad es que hay temas que son prioritarios independientemente de quién esté gobernando, que son la relación con China, la relación con Rusia, la relación con Europa, el rol de los Estados Unidos en el mundo, el tema de Irán, el control de armas, el cambio climático, o sea, son todas cosas que gane quien gane no cambian en la prioridad de la agenda de política exterior. Eh, Creo que hay aspectos de esos temas centrales que puede llegar a cambiar el approach según el candidato que gane. O sea, hay cuestiones que según sean demócratas o republicanos, le van a dar más hincapié a lo militar o a la fuerza y otras cuestiones que van a recuperar otro espacio en la diplomacia. Yo creo, a ver, primero me parece que el hecho de que prácticamente no se habló de política exterior en las primarias y en los debates por las generales, me parece que te indica mucho de por dónde pasan las prioridades del gobierno norteamericano, que está en lo doméstico, no en lo exterior. Eso por un lado. Por otro lado, lo que más se habló de política exterior es el tema de la cuestión migratoria. Entonces, y no hay una propuesta de reforma migratoria sustancial en el Congreso en este momento. Entonces, ¿por qué? Porque está siendo tratado como una cuestión de política exterior. Yo creo que si gana Biden van a tratar un poco de retornar en algunos aspectos a los ejes de la administración Obama. Y si gana Trump, vamos a ver una profundización de lo que vimos en estos 4 años. O sea que yo muchas sorpresas no le veo. No creo que de repente surja un tema de política exterior de la nada. Así que sí, esa es la respuesta. No veo grandes sorpresas, me parece que es todo bastante predecible. Y eso, creo que Estados Unidos está luchando por encontrarse en un mundo en el cual Estados Unidos era una potencia, era un mundo unipolar y de repente no lo es más. Entonces creo que hay 2 propuestas sobre cuál es el rol de Estados Unidos en este mundo multipolar. Una es la de Trump y otra era la de la administración Obama, que era más apoyarse en sus aliados europeos, y Trump eligió enemistarse con sus aliados europeos y con sus vecinos, así que bueno, me parece que no, la verdad no veo grandes sorpresas en ese sentido. Bastante claro nos dejaste. Una pregunta que ahí nos aportó Dana, que tiene que ver con la cuestión migratoria y hablando de lo que veníamos diciendo antes sobre el peso que tiene el voto latino, asiático y de otros colectivos o de otras minorías en relación a las políticas migratorias. Sí, ¿la opinión pública puede influir sobre esto? Sobre la Mirá, modificación. a ver, hay una diferencia entre voto minoritario y voto inmigratorio. Son 2 cosas totalmente diferentes. Las personas que votan tienen que ser ciudadanos. No alcanza con tener una green card o tener un permiso de residencia. Vota el que tiene la categoría de ciudadano. Si vos sos ciudadano, por más que seas inmigrante, eso significa que tu estatus de legalidad es un cierto estatus de seguridad legal que probablemente te haga votar pensando en otras cuestiones que no tienen que ver con la inmigración. Esto no quiere decir que no pese. ¿Por qué? Porque el tema de la inmigración afecta no solamente para el inmigrante, sino también para los que están a favor de políticas inmigratorias determinadas o están en contra de la inmigración. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿es importante? Sí, pero influye de diferente manera según quién sea el votante.
El voto latino también es otra cosa, a veces se lo piensa como un voto homogéneo, y la verdad es que no es un voto homogéneo. No es lo mismo el votante de la Florida que el votante de California, que el votante de Arizona o el votante de Ohio, amén de sus orígenes. También a veces tenemos esta cuestión que es muy producto del discurso de Trump, que tiene que ver con que nosotros relacionamos inmigración con inmigración de indocumentados que vienen de América Latina. Y eso no es así tampoco. Estados Unidos tiene múltiples inmigraciones, y de hecho esto es un dato del mismo gobierno norteamericano que revela que la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados que están en el país no son personas que vienen de la frontera sur, sino que son personas que ingresaron por aeropuertos y que se quedaron en Estados Unidos después de que vencieron sus visas de turista. Y en esos conjuntos, los principales son canadienses y británicos. Entonces, acá me parece que se combinan un montón de cuestiones muy complejas que tienen que ver con la identidad, con el racismo, con la raza, con el estatus socioeconómico, bueno, y una serie de cosas, y me parece que tenemos que como compartimentalizarlas bien para entender la problemática de la inmigración. Pero vuelvo a la aclaración anterior, que es que el migrante que vota es el que tiene estatus de ciudadano, no es el que tiene la residencia y por supuesto no es el inmigrante que está indocumentado. Así que cómo puede influenciar depende de la orientación política del que vota. Sumamente clara la pregunta. Hablando de inmigración, latino, la imagen que tenemos del inmigrante indocumentado en los Estados Unidos, y en relación a la pregunta anterior en cuanto a la agenda externa. Ya dejaste muy claro que la cuestión de la plataforma electoral y las elecciones de este año pasan más bien por los domésticos, que hay como una cierta... Cambian las formas, pero no el fondo de la agenda externa de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos podés decir? ¿Dónde estamos posicionados América Latina para los Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Teniendo en cuenta no solamente, bueno, toda la cuestión del BID, que fue una de las cosas que más se nombró, sino que tenemos un Bolsonaro en Brasil, que hay una sintonía bastante clara con Trump. Después tenemos AMLO en México, acá Alberto Fernández, en Chile... ¿Qué es lo que podemos pensar en relación al establecimiento o a la perspectiva? ¿Qué lugar ocupa América Latina para Estados Unidos hoy? ¿Qué es lo que nos puede decir de esto? A ver, Estados Unidos no es una prioridad en la agenda de política exterior estadounidense desde hace bastantes años. Lo que yo invito a pensar a todos, que es una cosa que también me la pregunto yo, sobre todo porque esta pregunta fue como una pregunta clásica en estos meses, es ¿qué implica ser una prioridad en la agenda de política exterior estadounidense? ¿Qué implica eso? ¿Cómo nos puede beneficiar y cómo nos puede perjudicar? ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando nos hacemos esa pregunta? No somos una prioridad en la agenda, a veces eso es bueno, a veces no tanto. Significa que por momentos hay una cierta estabilidad en la región, política, no económica, que no suele ser lo que caracteriza a América Latina, pero, digamos, la región no es una prioridad en la agenda. Dentro de lo que es América Latina hay cuestiones de agenda que son más importantes para Estados Unidos que otras por cuestiones políticas, que son Venezuela, Cuba y la cuestión de política inmigratoria, y dentro de eso las relaciones de los Estados Unidos con México y Centroamérica. Sudamérica la verdad es que no es una prioridad en la política exterior estadounidense. Estados Unidos tampoco, si bien tiene una mirada regional, que durante la administración Trump estuvo dominada por la doctrina Monroe, porque de hecho lo han expresado en esos términos, tanto Trump como Pence, como Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, no es una política regional necesariamente, más allá de ciertas cosas como que son retóricas como fortalecer la democracia y ese tipo de cosas. Derechos humanos. Derechos, exacto, digamos, esas son las cuestiones que dominan, pero digamos, no son desconocidas tampoco, forman parte de la retórica hacia América Latina. Y Estados Unidos siempre se relacionó con la región, pero negociando de forma bilateral. Estados Unidos negocia con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con cada país tiene ejes de negociación específicos,
sobre todo desde que en América Latina empezaron a perder fuerza los organismos regionales, como por ejemplo el Mercosur. Entonces me parece que tiene, digamos, esas son las características. Y la verdad es que el caso de Argentina es un ejemplo. Han pasado administraciones que eran más o menos pro norteamericanas y las relaciones no cambiaron sustancialmente. Qué sé yo. Incluso tuvimos un presidente que se la jugó por un candidato que después perdió y no necesariamente eso implicó una modificación en política exterior. Después ese presidente se fue, vino otro y, digamos, la situación de la Argentina es la situación de la Argentina. Así que, no sé, no, esa es la respuesta que tengo para darte, digamos. Bueno, ahí me avisan que estamos en la hora. A mí acá no me aparece nada. Quedó muy claro lo de la agenda de América Latina. Me parece que el ejemplo argentino lo dejaste bastante explícito, ¿no? En la lo de no un Macri presidente, buscar el acercamiento a los Estados Unidos, el cambio de presidente y que siga, digamos que no hubo cambio, no hubo un cambio de agenda tan fundamental, más allá de que, bueno, lograr que venga el presidente de los Estados Unidos no era nada, no era nada fácil, yo creo, pero digamos no cambió. No, bueno, pero digamos, también había venido Obama antes. No, Claro, sí. digamos, Claro, no pasa. De hecho, hasta vino Obama a Córdoba siendo Trump presidente, o sea que no. La verdad sí, es que, sí, todo. de hecho, te iba a decir más, de hecho, hasta un gobierno que era más hacia la centroderecha, como el de Mauricio Macri, se pensó que eso nos iba a beneficiar con el comercio del biodiesel y no pasó No pasó tampoco. nada. No pasó nada. Así que me parece que eso te demuestra que en realidad no, digamos, a ver, nosotros, Estados Unidos nosotros nos tenemos que relacionar con Estados Unidos como país independientemente de la administración que esté. Esa es una realidad y a Estados Unidos le pasa lo mismo. Por supuesto que Estados Unidos tiene más simpatía por ciertos gobiernos que otros, y eso se demuestra también en las relaciones que tienen con otros países de la región, como ser Colombia, Panamá o Venezuela o Cuba, pero la verdad es que yo no veo que haya cambios sustanciales ni grandes prioridades que tenga América Latina en este momento. Si eso es bueno o es malo, no lo sé, pero bueno, es la realidad. Sí, totalmente claro. Bueno, estamos en la hora, yo tengo miedo a que se corte. Vimos que no hay ninguna otra pregunta. Si alguien... Alguien está preguntando algo de Texas ahí, pero no lo llego a ver. A ver. A ver. No la veo la pregunta completa. Dice, yo soy estadounidense, radicada en Argentina, Mendoza, quise votar, pero me dijeron que no podía porque... Y ahí no veo más. Porque Texas, el estado donde nací, no permite votar si no tenés la dirección de residencia allá. ¿Qué sabe la Es que sí, no, eso es así. Vos tenés que, pero eso también pasa en la Argentina, vos tenés que tener una dirección de radicación o una residencia oficial para que te indiquen en dónde votar. Si sos, ahí dice, sos estadounidense, radicado en Argentina, en Mendoza, quise votar, pero me dijeron que no podía porque Texas, el estado donde nací, no permite votar si no tenés dirección de residencia allá. No lo podés hacer. O sea, en realidad tendrías que haber hecho un trámite hace unos meses atrás para notificar que estás residiendo en la Argentina y ver si te mandaban una boleta de voto por correo. Pero bueno, eso también tiene que ver con las disposiciones particulares de Texas, que no necesariamente pueden ser las mismas que la que tenga Arizona o las que tenga Florida o California. Pero sí, eso habría que ver cuáles son específicamente todas las normativas de Texas para votar en ese caso. Claro, claramente respondida esa pregunta, así que bueno, Valeria, te vuelvo a agradecer por tu tiempo, por aclararnos, por todo este panorama tan es bastante interesante, todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, así que gracias y esperamos contar con vos alguna otra vez, sobre todo para el análisis post. Ay, sí, va a ser, vamos a ver qué pasa con el postelectoral, vamos a ver. Así que, bueno, y los invitamos a que nos sigan a Síntesis Mundial, si alguien no nos sigue, hacemos este tipo de entrevistas coyunturales, estuvimos y vamos a seguir a lo largo de lo que queda del año, porque una pandemia nos llevó un año
encima. Así que, Valeria, nuevamente muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos por la invitación y por conectarse. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Chao.